como complemento a esta parte del programa del curso, viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la evaluación? ¿Cómo manejamos la evaluación? Pensemos la evaluación así, como un término genérico que incluye un rango de procedimientos para adquirir información sobre el aprendizaje del estudiante y la formación de juicios de valor respecto al proceso de aprendizaje. Pues en este caso, en el caso de la evaluación educativa, necesitamos tener claro que esos juicios de valor necesitan algún referente y que ese referente es lo que nos recién expuso la compañera Daniela, el plan de estudios en primer lugar y seguido el programa del curso y su respaldo bibliográfico. Esto quiere decir que para poder establecer una evaluación adecuada, correcta, justa y demás, tenemos que partir de ahí. No podemos simplemente decir que algo está bien o que algo está mal porque creemos que es así o porque se nos ocurrió. Hay un punto de partida que va incluso más allá de solo las lecturas del curso, sino la visión completa del curso y la carrera. Hay dos palabras claves que siempre tenemos que tener presente al momento de hablar de evaluación. El objetivo de la evaluación y el objeto. Se parecen, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de objeto de evaluación, nos referimos a aquello que vamos a evaluar. Entonces, primer punto antes de iniciar la evaluación, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Y luego ya pensamos en cómo evaluar. Ocupamos un instrumento para evaluar, pero antes de eso, primero sepamos qué evaluar. Definamos qué vamos a evaluar y teniendo eso claro, veremos casi de forma natural con toda la experiencia que tenemos como docentes, como estudiosos del campo de la educación, que van a ir saliendo. Entonces, evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, son unas formas y esto se complementa con la puesta en práctica que puede ser esas herramientas que menciono, por decir algo, foros de discusión, rúbricas especializadas, esto que se ha potenciado mucho en los últimos años, estrategias sincrónicas y asincrónicas. Aquí nada más agregar que si bien la evaluación diagnóstica tiene un objetivo concreto de inicial, la base, y la formativa tiene que ver más con proceso y la sumativa con resultados, no significa que en el espacio educativo no podamos jugar con ellas de maneras distintas. Por ejemplo, podemos hacer evaluación diagnóstica antes de cada tema, no solo al inicio del curso. Podemos hacer, intercalar evaluaciones formativas y sumativas conforme los temas que vayamos abordando. Ahora, esto nos lleva a hablar de 3 retos claves que debemos tener pendiente entonces en la evaluación. Primero, les decía el qué evaluar. Y aquí les hago una pregunta para que la tengan en cuenta. No es para que la respondan, es para que la mediten. ¿Será que evaluamos la entrega de los productos o estamos evaluando o más preocupados por evaluar los productos en sí? ¿A qué le estamos dando prioridad? Por ejemplo, si un estudiante entrega una tarea tarde, lo castigamos severamente por la entrega, lo castigamos porque no cumplió la cantidad de espacios, el tamaño de la letra, el tipo, o beneficiamos un poco el contenido, o estamos logrando un balance. El cómo se evalúa, ya lo he estado mencionando, aquí la pregunta tal vez más pertinente en nuestro contexto es si estamos tratando de simplemente replicar lo presencial en un espacio virtual o estamos tratando de atrevernos a adaptar, cambiar e innovar. Entonces, entra lo formativo versus lo sumativo en los entornos virtuales. ¿A qué le queremos dar peso? Esa es tal vez una pregunta usual. Sin embargo, más importante que esa es ¿a qué deberíamos dar peso? ¿Cómo podemos usar la evaluación como estrategia? Y justo ahí lo que sigue es que nos preguntemos hasta qué punto podemos mantener las mismas estrategias que hemos estado usando o hasta qué punto tenemos que modificarlas completamente. Incluso, ¿qué deberíamos dejar de evaluar en este espacio de la virtualidad? Y qué otras cosas que no evaluamos antes, ahora sí tenemos que tomarlas muy, muy en cuenta. Entonces, recomendaciones prácticas
para que la evaluación de aprendizaje se lleve de forma apropiada. Como docentes tenemos que tenerlo claro y nuestros estudiantes a su vez tienen que tenerlo claro. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Recordar que la evaluación es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. La evaluación es nuestro aliado. Los métodos de evaluación del aprendizaje deben elegirse por su relevancia para las características que se van a evaluar. Yo no puedo plantear que a priori que voy a usar un foro, que voy a usar un estudio de caso, que voy a usar un cuestionario, que voy a hacer un examen, si no he revisado primero qué es lo que voy a evaluar. Y bueno, cuando tenemos claro qué se quiere evaluar, vamos a encontrar que existe una gran variedad de procedimientos e instrumentos para lograr esa evaluación. Entonces, su uso adecuado, el uso de estos instrumentos, requiere tener primero esa conciencia de propósito y tener claro, por supuesto, cuál es el límite y cuál es el alcance de ese instrumento. Dos recomendaciones claves para tomar en cuenta. Hay que hacer un esfuerzo para lograr un balance razonable que promueva una mayor integración de la evaluación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación educativa es tan buena como la metodología utilizada y el uso que se hace de esos resultados. ¿Qué hacemos con esos resultados? ¿Para qué sirve entonces esa evaluación? Los dejo con una lista de criterios que deberíamos considerar a la hora de realizar una evaluación o a la hora de generar un instrumento. Todo instrumento, toda estrategia, muy importante destacar eso, no es lo mismo una estrategia de evaluación que un instrumento. Todo instrumento debería tener una estrategia, el cómo funciona, cómo aporta esa evaluación al aprendizaje, pregunta clave, y cómo el aprendizaje se ve favorecido por esa evaluación. Entonces, el instrumento debe ser confiable, debe ser justo, debe ser válido, debe ser factible, pensar en equivalencia, pensar en aceptabilidad y muy importante, con este criterio los dejo de manera destacada, el efecto educativo. ¿Qué tanto va a favorecer o no esta evaluación al proceso de enseñanza y aprendizaje que está viviendo el estudiante junto con nosotros? Ahora, todo esto a la hora de llevarlo a la práctica implica retos tecnológicos, pero también son muchas las estrategias y herramientas para hacerles frente.